interés, pese a que es una época un tanto compleja. Considero que es importante, pues, obviamente siempre destacar y potencializar el interés de todos y cada uno de ustedes, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte, digamos, de la clase, si queremos llamarle, como segunda sesión. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más precisos posibles, con el fin también de que vayan y disfruten con la familia, ¿no? Bien, entonces ayer hemos hablado un poquito sobre los diferentes tipos de Estado y que también hemos mencionado lo que viene a ser los diferentes tipos de gobierno, ¿no? Habíamos mencionado desde cualquier punto de vista que no es lo mismo el tipo de Estado y el tipo de gobierno. Podemos tener un Estado eh, que se llama autoritario desde algún punto de vista, sin embargo, con un gobierno que sea democrático, es muy probable. Como habíamos mencionado también, no hay un gobierno puro, ¿no? Y también les había yo puesto la relación que podría existir al momento de hablar como en relación a una casa, ¿no es cierto? A un hogar. En algunos casos tienes que ser democrático y en otros casos te tocará ser Ajá. autoritario e incluso desde algún punto de vista hasta totalitario incluso, ¿no? Parece quien se pare, así nomás es la cosa. Entonces, nosotros estamos ahora trabajando dentro de lo que viene a ser la administración pública. Esta mañana me encontraba haciendo la relación, digamos, de algunos proyectos de grado y me llamaba la atención mucho que de 6 de los proyectos que han presentado los participantes, em, 4 de 6 eran relacionados a lo que vendría a ser la administración pública, ¿no? Administración de bienes y servicios, entre otros. Entonces, considero que esta unidad, siendo una de las primeras en realidad dentro del programa complementario de contaduría pública es importante, ¿no? Porque como les decía, muchos tienden a tomar esta área como parte para su proyecto de grado, para finalización y lograr la licenciatura correspondiente, ¿no? Ayer habíamos hablado sobre los elementos del Estado y la funcionalidad que cada uno de estos tiene, porque uno sin el otro, pues no funciona, ¿no? Un Estado no puede funcionar sin una correspondiente, como les diré, interrelación, porque si no hay territorio, no hay población, difícilmente. Si no hay población, no hay territorio. Pero obviamente tiene que existir una guía y esta guía corresponde a lo que vendría a ser, desde cualquier punto de vista, el poder o en este caso el gobierno. Muchos solemos, y me incluyo hasta que obviamente yo entré en un proceso formativo, a confundir lo que es Estado con gobierno. Es que el Estado no nos da los recursos. En realidad, quien no da o quien reparte, en realidad es el gobierno propiamente dicho, ¿no? Quien se va a encargar de hacer una repartición, entre comillas, justa a todos los miembros desde el punto de vista tanto de territorio como de población. ¿Ya? Es importante destacar que dentro de los poderes del Estado se encuentran el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, como ustedes bien saben, dentro del modelo boliviano existe uno adicional, que en este caso es obviamente el poder electoral. Esto en virtud y a razón de qué? De dar la posibilidad, obviamente, de tener el descentralismo, si queremos llamarle, que permita tener un control mejor. Ayer les había mencionado que definitivamente en muchos casos se considera ¿cómo les diré? Se considera a la burocracia como un mal elemento. En realidad, desde el punto de vista administrativo, la democracia, digo, la burocracia es buena, es importante, siempre y cuando no se entre a burocratizar, que son dos términos totalmente diferentes, ¿no? Bien. Para que un Estado sea reconocido como un Estado, tiene que tener algunas características. Para empezar, debe estar reconocido por otros estados. Ustedes bien saben que el Estado boliviano está reconocido dentro de varios organismos internacionales que obviamente hacen que se reconozca al Estado plurinacional de Bolivia como un Estado que es parte de
un continente que es parte de la ONU, es parte de la OEA, es parte de lo que vendría a ser ¿qué les digo? Los, ay, se me fue algunos elementos desde el punto de vista latino. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la CONALCAM, estaríamos hablando también de lo que vendría a ser incluso desde el punto de vista de la parte aduanera y de comercio exterior, también pertenece a otros. Entonces, es reconocido como Estado y es importante ser reconocido como tal, ¿no? Otro punto importante es que tienen que ser capaces de administrar los roles del Estado, o sea, que cada uno de los entes del Estado sea reconocido como tal, ¿no es cierto? Y para lograr y permitir este reconocimiento, definitivamente cada uno tiene que contar y como les mencionaba esta mañana, al escuchar los perfiles de proyecto de grado, escuchaba mucho que hablaban, por ejemplo, del manual de funciones dentro de algunas instituciones donde no hay manual de funciones o donde hay que actualizar, porque de hecho tampoco puede funcionar sin un manual de funciones, un manual de procedimientos, etcétera, etcétera. Pero obviamente ningún poder estatal puede ser capaz de ser administrado si no tiene los estatutos correspondientes, ¿no? Otro punto importante es que definitivamente tiene que estar reconocido y para ser reconocido tiene que tener ciertos emblemas. Es como la identificación propia de una persona. Una persona tiene un nombre, un apellido y tiene ciertos derechos y también obligaciones. Lo propio sucede con lo que vendría a ser un Estado. Tiene derechos, tiene obligaciones frente a otros perdón, frente a otras instancias y otros organismos internacionales, ¿no es cierto? La bandera, o las banderas, ¿no? En este caso estaríamos hablando de que nuestra bandera está efectivamente representada desde el punto de vista de la bandera y obviamente otro símbolo nacional, obviamente es la huipala. Pese a que muchas personas están en desacuerdo, pues en definitiva no lo definimos nosotros, ¿no es cierto? Lo define la Constitución, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros aclaremos y destaquemos que la Constitución Política del Estado es la Carta Magna dentro de cualquier país, ¿no? Y definitivamente uno puede ampararse también de acuerdo a la Constitución de cada estado, ¿ya? Antes de entrar a la diferencia de estos elementos, me gustaría hablar un poquito sobre lo que vendría a ser el Estado desde el punto de vista administrativo y algo que ustedes mejor que nadie conocen, que es lo que es un ingreso y lo que es un gasto. Pero obviamente nosotros podemos hablar de gastos, ¿no es cierto? Sin embargo, no podemos mencionar solamente el gasto como tal. Tendríamos que mencionar otros elementos para encontrar la diferencia que corresponde. Entonces, aquí surge la pregunta de lo que es ¿cuál es la diferencia que existe entre costo, gasto e inversión? ¿Cuál será la diferencia entre costo, gasto e inversión? Yo sé que ustedes lo saben, porque ya Lic. tienen la formación para ello. Dígame. Bueno, buenas tardes, licenciada. El Bueno, costo es algo que nosotros podemos recuperar. Por ejemplo, para la compra de la mercadería, invertimos y en realidad no estamos gastando, sino que vamos a recuperarlo, incluyendo con el margen de utilidad, los impuestos, etcétera. El ya. precio es algo que ya tiene un impuesto, ya tiene la ganancia. Y Ujú. el gasto es algo que definitivamente no vamos a recuperar, como por ejemplo pasajes, viáticos, etcétera. Alquileres, ¿no es cierto? Todo eso Alquileres. vamos a recuperar. Efectivamente, aquí, o sea, en realidad el concepto que ha dicho el compañero es correcto, ¿no es cierto? Simplemente acotar que el costo es todo aquello que va al proceso productivo, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer un pastel, dentro del pastel entrará harina, entrará huevos, ¿no? Entonces, para obtener un adecuado, el producto terminado, el producto final, tengo que sumar mis costos, tanto directos como indirectos, para lograr un producto final, ¿no es cierto? Entonces, simplemente aclarar eso. La inversión es algo que y obviamente puedes invertir en costos, definitivamente, porque si yo voy a hacer una pastelería, voy a invertir en harina, en huevos, en azúcar, etcétera, etcétera, y espero que eso retorne, ¿no es cierto? Y el gasto es algo que definitivamente no vuelve. Entonces, ya teniendo claro el concepto de costo, gasto, inversión, entonces,
para que un Estado dentro de la cosa pública funcione, tiene que tener ingresos y tiene que tener gastos, ¿no es cierto? Es aquí donde aparece lo que es el gasto público. Si nosotros hablamos de gasto público, estamos hablando todos esos dineros, todas esas platas, si queremos llamarle, que se van a erogar, ¿sí? Para que el producto, ¿no es cierto? Para que en este caso el producto o el beneficio que se le va a dar a la población en general, considerando que estamos hablando de la cosa pública, definitivamente van a entrar dentro de un proceso, ¿no es cierto?, de salidas de dinero, ¿ya? Ahora bien, nosotros hablamos de gasto como algo que no va a volver. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista público, ¿cuál sería el beneficio de erogar gastos? ¿Cuál consideran ustedes que es el beneficio de erogar gastos? Porque si no va a volver, entonces ¿para qué gasto, digamos? ¿No? A veces uno llega a pensar eso. Pero en realidad uno tiene que ser consciente de que el gasto público tiene que generar algún beneficio. ¿Cuál será el beneficio y para quién? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Tenemos que tal vez hacer una hincapié en algunos conceptos. Por ejemplo, cuando tú inviertes en un proyecto, normalmente es un proyecto privado y siempre esperas una rentabilidad de ese proyecto. Si tú inviertes en un proyecto público, no siempre el beneficio es monetario, sino más bien es un bien social. Por ejemplo, podría ser un puente. Un puente no te va a generar una rentabilidad, pero sí un bien social, conectar tal vez a dos comunidades. Exactamente. Bajo ese concepto es donde va el gasto público. O sea, ¿a quién le beneficia? A la población, sin duda alguna. Puentes, carreteras, mejoramiento de vías, etcétera, etcétera. Estás erogando, está saliendo plata de las arcas del Estado, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no es para un beneficio económico personal o empresarial, es un beneficio del bien común. Entonces, bajo este criterio, es siempre importante considerar que si bien se están erogando gastos, el beneficio no es para uno o no es para una sola área. En realidad es un bien común. Yo nunca voy a viajar, por ejemplo, se me ocurre decir, ¿no? Yo nunca voy a viajar por, ¿qué se llama esta población donde hay mucho turismo? El Madrid. Nunca voy a viajar. Entonces, ¿a mí qué me importa? Digamos, ¿no? En realidad no hay ese concepto, en realidad es un beneficio económico, es un beneficio comercial, es un beneficio turístico, es un beneficio poblacional. O sea, quiérase o no, así sea una cuadra que se construya por el bien público, beneficia a todos, ¿no es cierto? Quién sabe, no en un momento preciso, ¿no? O para un momento en específico o particular, pero sí para un momento posterior, digamos, ¿no? Entonces, no es que nunca voy a ir por el Madidi, es muy posible que sí vaya a ir por el Madidi o mande de viaje a mis hijas o yo qué sé. ¿Estás generando beneficio? Sí, lo estás generando beneficio, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde vamos a entrar en algunos tipos de gastos desde el punto de vista público. Tenemos diferentes, ¿no? Aquí hemos mencionado los cuatro más importantes, que primero que es un gasto corriente. ¿Qué es un gasto corriente destinado a operaciones que son las básicas del Estado? ¿Qué es lo básico en cualquier lugar? Energía eléctrica, gas, ahora se ha convertido en una cuestión básica. Después, agua potable, alcantarillado, son elementos básicos para el bien, o sea, para el buen vivir de las personas, para el buen vivir del ser humano. El ser humano por naturaleza necesita vivir por lo menos tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, si te va a dar la tranquilidad, no creo que exista personas que puedan vivir sin agua. O sea, podrás vivir sin energía, es muy probable. Pero vivir sin agua es inhumano, o sea, es algo que no se puede. Por eso es que tenemos que cuidar tanto el agua, ¿no es cierto? Y concientizar a las personas y a los seres humanos a pretender, por lo menos, ¿no es cierto?, cuidar y hacer que las obras que dentro de la cosa pública se hacen por el bien común, pues ayuden a las operaciones básicas del Estado. Es importante que en algunos casos este concepto no se vuelva tan, ¿cómo les digo? En algunos casos se vuelve un poco bla bla, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, en una clase de estas, en una de estas unidades, me decían,
Licenciado, usted está hablando cosas que a veces pueden ser irreales, son soñadoras, efectivamente, pero por algo hay que empezar, ¿no? Entonces, si yo no empiezo por casa, pues definitivamente poco probable que pueda lograrse algo, digamos, ¿no? Ayer, como les había mencionado, uno de los factores fundamentales para el crecimiento de cualquier estado es la educación, sin duda alguna. Y obviamente, ¿cómo puedes educar? Con las cosas básicas del Estado para cuidar, obviamente, el bien común. Hay personas que dicen, a mí qué me importa consumir agua, por ejemplo, mientras yo tenga y mis hijos tengan. Es muy probable que los hijos de tus hijos no tengan. Ahí está el peligro y ahí está el problema, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí es donde se pone y se porta un tanto riesgoso el hecho de que no se pueda potencializar al factor humano de aquí, de cara en adelante, ¿no? Vuelvo a repetir, desde algún punto de vista puedo sonar un tanto utópica, puedo sonar un tanto soñadora, pero le estoy hablando sobre realidades y sobre cosas que definitivamente son buenas, ¿no? Otro punto dentro de los gastos está el gasto de capital, que se encuentra orientado básicamente a la obtención de activos. Si nosotros hablamos de activos, podemos identificar miles, ¿no es cierto? Sin embargo, como activos, yo pregunto, y aquí hago una pregunta muy básica, ¿cuál es la característica fundamental de un activo? ¿Cuál creen ustedes que es la característica de un activo? Ustedes lo saben, yo sé que lo saben, pero a veces vale la pena recordar un poquitito. ¿Cuál es la característica fundamental de un activo? Chicos, ¿nadie? A ver, ¿cuántos están en clase Licenciada. 35? A ver, adelante. Bueno, licenciada, yo entiendo que un activo se trata de todos los bienes, derechos y valores que tiene una empresa. Estos bienes, derechos y valores pueden ser resultados de un periodo pasado, ¿no? Ujú. O sea, un resultado de una gestión anterior en cuanto a compras, obtención de capital, qué sé yo, y que puede ser dividido entre activos corrientes, no corrientes, siempre dentro de ese marco, que sean bienes, derechos y valores. Perfecto. Sí, definitivamente cuando uno compra en la casa, compras una silla, ya es un activo, ¿no es cierto? Es un bien para uso de las personas que viven dentro de la casa. Pero desde el punto de vista de la gestión pública, esto se compra para el uso de todos, ¿no es cierto? Pero la característica fundamental de un activo es que se puede monetizar. Me cansé de esa silla, la vendo, ¿no es cierto? Y de hecho estamos entrando hoy en día lo que se denomina la economía circular, ¿no es cierto? Que ese es otro punto que quién sabe lo van a ver en Mercadotecnia, la siguiente unidad. Sin embargo, la economía circular hace que la gente vaya rotando los productos de los activos de manera tal que antes benefició a una, ahora beneficia a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante que aclaremos que incluso los bienes del Estado pueden ser reutilizados para beneficio de las poblaciones menos atendidas. Si nosotros hablamos de activos propiamente dichos, obviamente ustedes conocen y saben que hay activos que se pueden monetizar y hay activos que definitivamente se pierden con la depreciación, o sea, pierden su valor con la depreciación. Entonces, en este caso, estamos hablando de que hay algunos activos que definitivamente no cumplen esa, o sí cumplen más bien, y otros que no cumplen esa característica de monetización. Sin embargo, desde el punto de vista público, ¿no es cierto? El activo definitivamente es para gestión pública, ¿ya? Yo compro nuevas luminarias, yo soy el presidente, digamos, compro nuevas luminarias para una carretera. Es un bien común y es un activo. Y esos activos tienen, o sea, tienen que sufrir la característica de que tienen que ser conservados. Definitivamente, vuelvo a repetir, hay algunos activos que no se pueden volver a vender, digamos, o monetizar. La idea no es esa, ¿no? Pero de hecho, son gastos que se hacen para comprar activos por el bien común. Un activo grande, por ejemplo, que hay en nuestro país
considero que en La Paz, porque es el lugar donde yo vivo y obviamente lo palpo diario, es por ejemplo el teleférico. Es un activo, es un gran activo, que definitivamente cumple su función de traslado y de transporte y de evitar algún tipo de congestionamientos. Efectivamente no es la solución a todos los problemas, pero tiene su funcionalidad. ¿Es un gasto? Sí. ¿Genera un beneficio? También. Otro punto importante son los gastos de transferencia. En este caso, pues obviamente estamos hablando de gastos que se realizan en aporte y en apoyo a las familias o a las empresas. En nuestro medio, mucho manejo de aporte de gasto de transferencia para las empresas no hay, ¿no? A no ser que lo sean las incubadoras de empresas, digamos, ¿no? Que se hacen gastos en los cuales tú potencias al emprendedor. ¿Para qué? Para que el emprendedor, pues obviamente pueda entrar en una incubadora de empresas y que le puedas potenciar a ese futuro emprendedor en habilidades que le permitan el crecimiento de su negocio, ¿no es cierto? Ese puede ser un gasto de transferencia a la empresa. Pero a las familias, ustedes se pueden imaginar que existan algunos destinados a las familias que sí los hay. En nuestro medio sí los hay. ¿Cuáles serán? A las personas o familias, ¿no? Chicos, Lice, yo dígame. creo que son los gastos, ¿no ves que hay bonos para los discapacitados? Exacto. Un ejemplo simple y sencillo. Discapacitados, Juancito Pinto, renta dignidad. Son algunas formas de hacer que la persona no se sienta tan desprotegida. Pero desafortunadamente hay algunas economías en las que se desvirtúa este tipo de gastos de transferencia. Caso, por ejemplo, de Argentina. Argentina está ahora atravesando por una crisis porque hay mucha gente que se ha acostumbrado a vivir de bonos, de gastos de transferencia del Estado hacia y del gobierno, obviamente en este caso son ambos, del Estado y del gobierno hacia personas que no trabajaban. Entonces, obviamente, si tú recibes plata de no hacer nada, eres feliz. Obvio. O sea, yo creo que cualquiera que le llegue plata de no hacer nada está feliz. Sin embargo, por eso digo, aquí están los dos elementos, tanto del gobierno como del Estado, porque hay otras personas, otros participantes dentro del Estado como parte de la población que sí trabajan. Entonces, están transfiriendo parte de su trabajo en bonos. Por eso es que no hay que considerar, digamos, a esta parte del gasto público como gasto de transferencia, como algo que sí o sí se tiene que hacer. Vuelvo a repetir, hay algunos bonos que se malentienden, que se trabajan bajo un criterio demasiado, fútil, digamos, o sea, no tiene un direccionamiento cuyo objetivo sea el real, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante considerar que los bonos son importantes, ¿no? O sea, no todas las personas, por ejemplo, en nuestro país han trabajado durante toda su vida generando aportes. Hay muchas personas que han trabajado de manera independiente y que no tienen una jubilación. Entonces, al no tener una jubilación y tener una renta, que sean 300 pesos. Definitivamente, quiérase o no, te sirve hasta para la carnecita que vas a comer durante el mes, ¿no es cierto? Entonces, no hay que malentender este tipo de gastos de transferencia. Los gastos de transferencia tienen que ser bien utilizados, no son malos, pero no malentenderlos, ¿ya? Y finalmente, los gastos de inversión. En este caso, como bien lo había dicho su compañero hace un ratito, la inversión es para tú esperas que te retorne, ¿no es cierto? Sin embargo, no esperas que te retorne dentro de la cosa pública, no esperas que te retorne como plata. O sea, no es que yo le voy a dar a aquel señor que está en la calle, le voy a dar y ahora me tiene que devolver. Y me tiene que devolver con el retorno de inversión más una utilidad. En realidad no es así. En realidad es obviamente mejorar, aumentar el capital público ya existente, potenciarlo, hacer que este genere un crecimiento adicional. ¿Ya? Los escucho si es que tienen algún comentario, alguna duda, algo que quisieran mencionar. Estoy atenta a escucharlos sobre lo que acabamos de conversar, ¿no?
Comentarios, chicos. Licen, Dígame. eh, en base a eso de gastos de transferencia, eh, estaba viendo ahí también por una página que no sé, si no me equivoco, no creo que sea en el país, pero sería buena la lógica porque la juventud necesita bastante lo que es un impulso, un apoyo, es decir, un bono de 18 hasta 28 años, si no me equivoco. 25. Entonces, 25. Entonces, es en esa etapa más, más clave, por decir, que la juventud tiene necesidades, pero yo sé que como todos, la van a usar mal, la van a usar bien, pero así como usted dice, es una entrada, es algo que ya verá quién lo dispone para qué, pero la juventud mayormente necesita para sus pasajes, estudiar, no sé, tantas instituciones públicas también que hay, ¿no? Y eso es lo que necesita un impulso y ese bono sería bueno acá, bueno, algún momento, si alguien llegaría a ser algún autoridad así, pues sería bueno pensarlo por ese lado. Perfecto, Franz. Muchísimas gracias. O sea, lo que acaba de decir su compañero definitivamente es muy cierto, ¿no es cierto? Eh, Pero, ¿no es cierto? Hay las formas de generar y canalizar el hecho, no de que te devuelvan como una inversión, sino que te devuelvan con resultados. Eso es muy importante, ¿no? Como el caso de las becas, por ejemplo. Cuando se hace, muchas gracias. Ustedes saben que cuando uno, por ejemplo, de hecho, hoy en día todas las universidades privadas están obligadas a otorgar becas a los mejores estudiantes. Es una buena forma de potenciar, porque de hecho de alguna manera no le estás dando plata en efectivo, pero le estás dando la oportunidad de estudiar en una universidad privada, ¿no es cierto? Pero obviamente esa beca se cierra, digamos, o se bloquea cuando el estudiante no cumple. Esa es una buena forma, ¿no es cierto? Yo considero, no que necesariamente es dar dinero, sino que también se puede dar en otro tipo de gastos de transferencia, como les decía, una beca universitaria, una beca de secundaria a nivel superior, etcétera, etcétera. O sea, las formas hay. Y obviamente por cumplimiento de objetivos y de resultados, ¿no es cierto? Porque vuelvo a repetir, como usted bien lo decía, la clave de la formación del ser humano obviamente empieza desde el vientre, ¿no? Pero ya cuando el joven está saliendo en ese proceso entre lo que es el colegio y la universidad, definitivamente es donde se puede generar o para positivo o para negativo un ser humano que sea potencialmente que sirva a la sociedad y hay otros que definitivamente no. ¿No? O sea, yo les digo, yo trabajo en universidad y conozco muchachos de todo, ¿no? Y la verdad es que hay muchachos en universidades privadas de alto renombre que se matan por mantener sus becas, ¿no es cierto? Se matan. O sea, y si no tienen la beca, pues se matan para lograr por lo menos en los siguientes semestres. ¿Por qué? No solamente por ayudar económicamente a la familia, sino si ustedes escucharan las historias de cada uno de los muchachos, realmente es impresionante cómo hay muchachos que no tienen todo y quieren tener más. Hay muchachos que no tienen nada y quieren lograr algo más en su vida. Y definitivamente hay muchachos que no les interesa nada. Es así. Entonces, obviamente, yo considero que en esos casos es una gestión por resultados, definitivamente. No sé si hay algún comentario. ¿Nada? Sería bueno que hablemos, porque este es un tema bien bonito, ¿no? Entonces, sería bueno conversar al respecto. Si no hay más comentarios, pasamos a lo que es ingreso público. Nada. Voy a entrar al chat. A lo mejor alguien quiere decir algo ahí.
Ámbito laboral a la juventud, por supuesto. Hay tanto profesional que sale, ¿no? Y de las universidades y no tiene trabajo. En estos casos, en algunos casos también se puede potenciar también el emprendimiento, ¿no? Definitivamente. Pero a veces hay mucha traba para el emprendimiento. O sea, todo viene de la mano del cumplimiento para lograr algo. Depende mucho de hasta dónde las personas están dispuestas a hacer sus cosas, ¿no? Muy bien, vámonos ahora a lo que viene a ser el ingreso público. Tenemos distintas formas de hablar sobre ingresos públicos y aquí puede dar mucha tela que cortar, porque en definitiva, cuando nosotros hablamos de ingreso público, estamos hablando de toda la plata que ingresa al mercado, si queremos llamarle, dentro de la economía de un país. Si nosotros hablamos de ingreso público, definitivamente estamos mencionando que este ingreso público propiamente dicho puede devenir de varios elementos, pero obviamente también tiene que tener pues un resultado, ¿no es cierto? El otro día escuchaba un comentario así en la calle, ¿no? Que decía, yo no voy a pagar el peaje porque pago, o sea, yo vengo por aquí ida y vuelta todos los días de mi vida, porque su trabajo es ahí, ¿no? Y efectivamente al transporte público no le cobran el peaje, pero al transporte privado sí. Pero nunca se hace el mantenimiento de esa carretera, o sea, cada vez está peor, ¿no? Ese sifón, cada sifón, 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 porque no hay un mantenimiento a la carretera. Entonces, obviamente, si bien tú vas a pagar un impuesto, tú vas a pagar una tasa, tú vas a pagar una contribución, vuelvo a repetir, que sea pues para beneficio de, no solamente para generar un efecto de rotación de efectivo simple y sencillamente, sino también para promover que la población, ¿no es cierto?, entre bajo el criterio de que yo pago, pero también tengo pues retorno, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del ingreso público, manejamos lo que son tributos y lo que son cotizaciones, entre otros, que más adelante vamos a ver. Pero obviamente los tributos, y aquí hay un punto importante que muchos también tendemos a, como les diré, confundir. Tributo no es lo mismo que impuesto. ¿Ya? Obviamente, en este tema, los tributos en global, como aquí tenemos impuestos, tasas y contribuciones especiales, pues definitivamente el tributo es como la madre de todos los impuestos, tasas y contribuciones, ¿ya? ¿Nosotros tenemos que pagar impuestos? Sí, y el impuesto es un tributo como que escalaría, ¿no es cierto? Las tasas, lo propio. Entonces, obviamente, dentro de los impuestos, identificamos diferentes tipos de impuestos, todo lo que vendría a ser impuestos a los bienes, muebles e inmuebles. Hablamos también dentro de lo que son, obviamente, los impuestos comerciales, impuestos IVA, ustedes mejor que nadie los conoce, ¿no es cierto? Después tenemos las tasas de aeropuerto, las tasas de peaje, las tasas de terminal, las tasas de aquí, las tasas de allá, que obviamente todos esos dineros, vuelvo a repetir, no son para solamente darle circulante o flujo. De hecho, así sean 2 pesos que tú pagas por peaje, estás generando flujo económico, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, también tiene que servir para una retribución con un resultado. Vuelvo a repetir, tanto en la cosa pública como en la cosa privada, la gestión tiene que ser por cumplimiento de resultados y por cumplimiento de objetivos. ¿Y quién va a ser el principal juez de eso? ¿Quién creen ustedes que es el principal juez en este caso? Bueno, licenciada, si hablamos de la parte privada, los clientes serían los que demandan ese producto o servicio, serían los beneficiados, ¿no? Por Y en supuesto. en el ámbito público serían todos los que transcurren tal vez por esa vía, por esa carretera en específico. Exactamente, exactamente. O sea, desde el punto de vista privado, el principal juez, si un producto no le convence, es el consumidor, sin duda alguna, ¿no? Y en la cosa privada, pues los usuarios, ¿no? En este caso, los usuarios que son las personas que van a hacer uso constante de ese producto, de ese servicio y además promover la posibilidad de una virtual, ¿cómo les diré? De una virtual retribución al hecho simple de pagar tu tasa, ¿no es cierto? O tu contribución. Otro punto importante,
Perdón, permítame un segundito. No entiendo. ¿Qué? ¿10 o 20? Lo que... Bien, entonces, obviamente nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de otro tipo de ingresos. Otro tipo de ingresos fundamental, ¿no es cierto?, son las cotizaciones. Y aquí se pone el caso español. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezaron las cotizaciones mediante lo que antes nosotros manejábamos como las administradoras de fondo de pensiones. Definitivamente es una forma de contribución. ¿Por qué les digo que es una forma de contribución? Porque son dineros y lamentablemente muchos dicen, entonces me están sacando mi plata de mi contribución a mi AFP para, entre comillas y según lenguaje coloquial, bicicletear con mi dinero. Efectivamente. Pero no quiero decir que esté mal. O sea, si se hace una administración adecuada de los bienes de la cotización, tengan la seguridad que el beneficio puede ser muy bueno. Por eso se coloca el caso de España. Porque de hecho, España ha sido el pionero en la administración de fondos de pensiones, definitivamente. Entonces, bajo ese criterio se maneja siempre el hecho de una cotización y que te retiran parte de tu salario para que ese dinero vaya a la administradora de fondos de pensiones. Entonces, obviamente, una administradora adecuada, bien trabajada, con un buen sistema de control, es muy positiva. ¿No? Y algunos dirán, como les decía, ¿están bicicleteando con mi dinero? Sí, pero no es malo, ¿no? Siempre y cuando esté bien administrado, obviamente, ¿no? O sea, si existe una administración positiva, una administración propositiva, si existe obviamente el hecho de cara a futuro, o sea, hacer una relación, ustedes saben que hay que generar proyecciones, hay que generar planes operativos anuales, siempre conociendo el histórico de cara a una proyección posterior, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, es importante considerar que para que un Estado funcione, también tienes que cotizar. Evidentemente, en algún momento te lo van a devolver, sin duda, ¿no es cierto? Pero muchos quedan con la susceptibilidad. Quiero escucharlos con su opinión al respecto con el tema de la contribución, cotización, perdón. Chicos, nadie me va a comentar absolutamente nada. Dice, Dígame. eh, respecto a las cotizaciones, pienso que es eh, muy fundamental y de paso eh, se la puede incluso ver como una especialidad, porque el que la maneja de una manera tan profesional esto, eh, puede ser tan capaz de hacer muchas cosas. Perfecto. Entonces, en las cotizaciones, por decir, estatales, es necesario porque te lo requiere, te lo pide el Estado mínimo siempre 3, 4 cotizaciones para ir por una vía. Entonces, el Estado y toda organización necesitas fortificar esta parte cotizando, porque no siempre vamos a tener valores, eh, por decir, que nos convenzan, ¿no? Entonces, tienes que irte por un valor que realmente esté ambas partes conformes y de esa manera hacer una toma de decisiones en base a tus cotizaciones. Perfecto, perfecto. ¿Algún comentario adicional? Me van a permitir un segundito, por favor. Un segundito. Sofía, no puedes.
Mil disculpas, ya estoy de retorno. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de la posibilidad de hacer una gestión desde el punto de vista del ingreso público, definitivamente el ingreso público es uno de los elementos más importantes de los cuales se sirve el Estado como para poder tener una gestión positiva, ¿no? Entonces, definitivamente la cotización, aunque esté en algunos casos mal entendida, no es tan mala, ¿ya? Otro punto importante como ingreso público es la parte contractual, ¿no es cierto? Obviamente son los ingresos que derivan de un contrato. Ahora, definitivamente es como en una empresa, ¿no es cierto? Yo voy a una empresa y me pagan un salario por el dinero que me están, o sea, me pagan un salario por el trabajo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestro país, por ejemplo, tiene contratos con algunos entes internacionales, obviamente. ¿Y por qué? Yo qué sé, se me ocurre, tema del gas, ¿no es cierto? Hay una relación contractual. Yo te doy gas y me pagas tanto. O yo te doy litio y me das tal otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente, a eso se refiere una relación contractual. Y obviamente la deuda pública es otra forma de ingreso. Es como si estuviéramos en una empresa y en la empresa nos deben plata, ¿no es cierto? Si yo estoy en un país y en este país me deben plata, pues definitivamente yo tengo que cobrarlo. Y en muchos casos, si no la mayor parte de los casos, es con un con un cobro de un interés, ¿no es cierto? Entonces es importante destacar que los intereses desde el punto de vista como ingreso público son importantes, pero obviamente tiene que estar también desde el punto de vista de una gestión, digamos, de pagos. Perdón, los perritos. Bueno, perdón, mil disculpas. La verdad es que esto no estaba contemplado dentro de mi clase, pero bueno, ustedes entenderán que las niñas también a veces demandan en el momento menos oportuno, ¿no? Bien, entonces, obviamente, la deuda pública es importante considerarla, ¿no es cierto?, como parte importante. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes creen que existe algún tipo de deuda pública que nos deban a nosotros dinero, como Bolivia, como Estado boliviano? Los escucho. Dice, a mi opinión personal y por los medios de comunicación que han estado difundiendo, creo que nadie nos debe a Bolivia, no, al contrario, nosotros estamos deudores. Exactamente, me parece que en nuestro medio debemos harto y debemos a bastantes instancias, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se podrá hacer para evitar esa deuda pública? ¿Ustedes creen que puede existir alguna forma de evitar esa deuda? Chicos, Dicen. díganme, Dicen, dígame. pienso, pienso que pues hay que ser bien estratégicos, ¿no? Porque en base a lo que, si ahorita queremos salir de todo lo que estamos sucediendo, una crisis, eh, estamos en problemas porque nos hemos prestado del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿y cómo saber llevarlo? Eso es que debemos jugar una rol y si es posible, no sé, también, porque no todos los presidentes van a obrar de que tengamos más ingresos.
Por decir, el gas es un tema que ya se está cerrando, pero ahora Ujú. tenemos el litio. Entonces, el litio tenemos que negociarlo de una manera muy estratégica, porque, y otros recursos también, ¿no? Vamos a estar eh, con deudas, y tenemos que saber aprovechar bien los recursos que nos quedan para por lo menos equilibrados en ese aspecto. Exacto. Como bien lo ponían también tanto usted como en el chat, definitivamente la crisis en nuestro país está cada vez más notoria. O sea, porque tenemos más deuda que ingreso. Es así. Se puede potencializar de alguna manera, es muy probable, pero lamentablemente existe demasiado sesgo en las personas, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con el sesgo? Me refiero al hecho de que por común y no sé, por alguna forma de pensar un tanto abstracta y demasiado, ¿cómo les diré?, conservadora, hoy en día, por ejemplo, se ha perdido un terrible negocio con lo que se refiere al diésel ecológico. Les pongo el siguiente caso. Por no hacer la inversión, desafortunadamente se le presentó al actual presidente un proyecto para la elaboración del diésel ecológico. Y como si fuera una idea totalmente descabellada, agarraron, cortaron la idea y dijeron, no, ¿para qué? Entonces, este ciudadano que tenía el proyecto, pues llevó el proyecto a Paraguay, si no estoy mal, y están utilizando diésel ecológico en el Paraguay. Pero resulta que ahora ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Ahora resulta que la cosa cambia y se necesita diésel ecológico, lo que significa que ahora vamos a tener que comprarle, ¿no es cierto?, a Paraguay para el uso del diésel ecológico. O sea, si se dan cuenta, a veces por perder la oportunidad se pierde y se realizan mayores niveles de inversión. Por eso es un tanto peligroso tener más deuda que ingreso. A veces, y así es como en la vida también sucede, pues entramos en el falso criterio de lo que vendría a ser la gestión desde el punto de vista de que en la tardanza está el peligro, definitivamente. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos a entrar a ver un punto importante, ¿no es cierto? Y con eso, pues la idea es manejar lo que vendría a ser, porque de todas maneras tienen ustedes todo el trabajo desde el punto de vista de la presentación de la materia. No quisiera ser demasiado cargada, considerando que hoy estamos en época de carnavales y todos están con sus cosas que hacer, ¿no es cierto? Pero es importante y he tratado de canalizar los tiempos para que ustedes puedan ver y abarcar lo que vendría a ser la ley SAFCO. Eso para mí es muy importante desde el punto de vista de la gestión de la administración pública. Entonces, yo tengo un video, lo manejo este video porque me gusta mucho em, cómo enfoca este docente de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz, cómo maneja el concepto y cómo de sencillo explica lo que es la ley SAFCO. Vamos a ver este video y posteriormente vamos a hacer una especie de retroalimentación y con eso se acabaría la clase. Pero yo les pido de todo corazón, ¿no es cierto? Les pido por favor que le pongamos atención porque vuelvo a repetir, muchos de sus compañeros hacen, ¿qué se llama? Sus proyectos de grado para finalización del programa con lo que es administración de bienes y servicios, entre otros, ¿no? Entonces, les comparto, por favor, y pongámosle mucha atención. Me van a confirmar si se escucha. ¿Cómo están? Reciban ustedes ¿Se escucha? Sí, licenciada. Sí, Sí, Gracias. Lice, un saludo cordial. Miren,
En esta oportunidad voy a presentar un video que tiene que ver con la ley SAFCO, la ley 1178. Una ley que está vigente desde el año 1990, que corresponde al siglo pasado. Les invito a acompañarme, pero además les invito a que le puedan dar un like, suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que sigan recibiendo videos de carácter académico en el derecho. Gracias. Ley 1178, la Ley de Administración y de Control Gubernamental, que es conocido por su sigla como la Ley SAFCO, que ha sido aprobada el 20 de julio del año 1990. Previamente a ingresar a hablar de pleno de lo que es la Ley 1178 o Ley SAFCO, vamos a referirnos a la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es un organismo que fue creado el 5 de mayo de 1928. Es una institución cuasi centenaria del Estado boliviano que con la promulgación el 20 de julio del año 1990 de la Ley SAFCO cambió sustancialmente el concepto de control fiscal y en consecuencia cambiaron también sus funciones y atribuciones. Bajo ese parámetro y bajo ese marco podemos decir que la Constitución Política del Estado del año 2009 define a la Contraloría General del Estado como la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría, además, establece que está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Tiene autonomía funcional, tiene autonomía financiera, administrativa y organizativa. Más adelante, el mismo texto constitucional determina que la Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de todas las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, sobre el manejo y sobre la disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. En suma, podemos decir que la Contraloría es la institución que se llega a ser el sujeto principal para aplicar la Ley 1178. Por ello, el rol de la Contraloría General del Estado es ser, en un primer espacio, el órgano rector del sistema de control gubernamental, encargado de emitir la normatividad básica de los sistemas de control gubernamental interno y sistemas de control gubernamental externo. Además, otro de los roles que cumple la Contraloría General del Estado es el de ser la autoridad superior de auditorías del Estado que ejerce el control externo posterior con autonomía operativa, autonomía técnica, autonomía administrativa para cumplir con independencia, con imparcialidad y eficiencia todas sus atribuciones. Finalmente, otro rol que cumple la Contraloría General del Estado es de ser la conductora de los programas de capacitación y especialización para servidores públicos en el manejo de los sistemas de control gubernamental que trata la Ley 1178 o la Ley SAFCO. Bajo esos criterios que acabamos de mencionar respecto de lo que es la Contraloría General del Estado, el rol que cumple en el sistema de control gubernamental como autoridad superior de auditoría del Estado y como conductora de los programas de capacitación, pues la Ley 1178 va a establecer su finalidad. Esta Ley de Administración y de Control Gubernamentales establece que su finalidad de esta Ley 1178 es regular,
dentro de un marco jurídico los sistemas de administración y control gubernamental. Para esto va a crear estos sistemas de administración y control que están destinados principalmente a programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Además, estos sistemas están destinados también para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, de los programas, de la prestación de servicios y los proyectos del servicio público. Tiene, entre otras finalidades también, disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y de los estados financieros. Entre otras finalidades, también podemos mencionar que está la de lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, desde la máxima autoridad ejecutiva hasta el último servidor público de la institución, asuman plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuentas no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que les fueron confiados, sino también de la forma y el resultado de su aplicación. Y finalmente tenemos que decir, como otra finalidad de la Ley 1178, es la de desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. La Ley 1178 tiene un ámbito de aplicación, es decir, se van a aplicar como ley todas sus disposiciones, principalmente a todas las entidades del sector público, sin ningún tipo de excepción, entendiéndose por ellas, por ejemplo, a todas las entidades que dependen del órgano ejecutivo y del propio órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano judicial, al órgano electoral, a las autoridades de supervisión y control de bancos y seguros, a las propias Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional se va a aplicar la Ley 1178, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos autónomos municipales, a las universidades, a las instituciones y organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y además a toda otra persona jurídica del Estado que tenga la mayoría de patrimonio de carácter estatal. No solamente a estos que acabamos de nombrar, cuya característica principal es el manejo de recursos fiscales que han sido otorgados por el Tesoro General del Estado, a quienes se va a aplicar la Ley 1178, sino que el ámbito de aplicación de esta ley se va a extender también a otras personas, a todas aquellas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, ¿no? Pueden ser personas físicas o personas jurídicas que reciban recursos del Estado para su inversión, para su funcionamiento, o se beneficien de subsidios, se beneficien de subvenciones, se beneficien de ventajas o exacciones de parte del Estado, o en definitiva pueda ser alguna persona física o jurídica que prestan servicios de carácter público. Estos también están dentro del ámbito de aplicación de la Ley 1178, por ello tienen la obligación de informar a la entidad pública competente sobre el destino, la forma y los resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos que han recibido de parte del Tesoro General del Estado, de parte de cualquier institución o entidad pública, ¿no? Y están obligados a presentar sus estados financieros debidamente auditados en mérito al cumplimiento de lo que establece la Ley 1178. Miren, tenemos que entender a la Ley 1178 no solo desde el punto de vista institucional que va a aplicar dentro de esas finalidades, esa razonabilidad en el manejo, va a buscar esa razonabilidad en el manejo de los recursos públicos, sino que esa razonabilidad está combinada con lo que se denomina dentro de la propia Ley 1178,
de lo que es la gestión pública por resultados. La gestión pública por resultados es un enfoque que está orientado a una administración, a una conducción y a una gerencia de los organismos públicos hacia un modelo de gerencia que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y priorice fundamentalmente la transparencia en el manejo de los recursos económicos. Si ustedes quieren, es la medición del desempeño de la gestión y producción pública, que hace una distinción conceptual entre lo que es lograr productos y lo que es lograr resultados. Por lo tanto, podemos decir que la gestión pública por resultados implica siempre una administración de las organizaciones públicas. De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad. La gestión pública por resultados es para lograr la eficiencia, la transparencia en la administración pública, así como que todo servidor público y los particulares que reciben beneficios del Estado asuman la plena responsabilidad por el uso de los recursos públicos y el desarrollo de sus funciones inherentes a la gestión pública. Bajo ese criterio que acabo de mencionar, se ha determinado la relación normativa entre los sistemas nacionales de planificación con los sistemas de administración y de control gubernamental. Los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Miren, una pregunta cotidiana que se realiza siempre es, ¿por qué el Estado debe planificar? Y la respuesta inmediata también es, el Estado tiene que planificar, está en la obligación de planificar para cumplir con sus fines esenciales, que implica también el cumplimiento de la satisfacción de necesidades de la población. Entonces, podemos deducir que ante la necesidad de los habitantes, ante la necesidad de la población, el Estado debe procurar cumplir con la satisfacción de esas necesidades de carácter esencial. Y esa respuesta estatal de cumplimiento de la satisfacción de las necesidades supone siempre un proceso de planificación integral del Estado y supone principalmente la inversión y gasto de recursos económicos fiscales. En este sentido, el 21 de enero del año 2016 se dictó la Ley 777, que es la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, que por sus siglas se la denomina la Ley SPIE. En esta, pues, nos deja bien en claro que la planificación estatal supone la implementación de bienes, servicios, proyectos, obras, y estos se ejecutan con el presupuesto de recursos fiscales, los mismos que están sometidos al control de la Contraloría General del Estado. Miren, para hablar un poco más a detalle de la Ley 777, podemos plantearnos de la realización de un video explicativo de esta ley. Para ello, les pedimos que nos puedan hacer algún comentario de aceptación respecto de la elaboración del video de la Ley 777. Viendo los resultados, vamos a plantearnos el mismo. Ahora bien, para la ejecución de la planificación y la ejecución presupuestaria, además, para facilitar el control interno y el control posterior, la Ley SAFCO ha previsto la implementación de los sistemas para programar y organizar las actividades. Y estos son los sistemas de administración y control gubernamental, que son, si ustedes quieren, el conjunto ordenado, coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que tienen por objeto elaborar el programa de operaciones gubernamentales,
realizar su seguimiento, su evaluación, desarrollar el proceso de organización de las entidades públicas, formular, seguir y evaluar los presupuestos públicos, administrar el personal, contratar, manejar y disponer los bienes y servicios, así como la administración financiera y el crédito público. Por otro lado, el registro sistemático de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del sector público y el control gubernamental, siempre en procura de la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la responsabilidad por la función pública. Como todo proceso, como ustedes pueden ver en pantalla, este proceso supone fases o etapas que poseen cierta secuencia lógica, lo que implica que no se puede seguir una etapa sin considerar otra previa, que va a necesariamente fundamentar a esa etapa anterior. Por ello, de acuerdo a la Ley 1178, se establece que los sistemas administrativos deben ser de aplicación obligatoria para todos los sectores públicos. Por ello, el ente rector elabora los modelos de los sistemas y encomienda a cada institución la responsabilidad de adecuar estos instrumentos a sus propios mecanismos de administración y control acordes con las actividades que realiza. Bajo ese marco, les invitamos a ustedes a suscribirse a nuestro canal, darle un me gusta a la campanita para que puedan seguir recibiendo más contenido de este tipo. Los sistemas de administración y control gubernamentales. Bajo el contexto de la ley SAFCO, se implementa los siguientes sistemas que están divididos por la finalidad de regulación que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, en un primer grupo tenemos a los sistemas para programar y organizar las actividades. En este grupo vamos a encontrar al sistema de programación de operaciones, el SPO, el sistema de presupuesto, el SP, y el sistema de organización administrativa, el SOA. También vamos a tener a los sistemas en otro grupo para ejecutar las actividades programadas en el primer grupo. Entre estos vamos a tener al sistema de administración de personal, al sistema de administración de bienes y servicios, al sistema de tesorería y crédito público y al sistema de contabilidad integrada. Finalmente, un tercer grupo es en el que se encuentra el sistema para controlar la gestión del sector público. Y acá vamos a tener al sistema de control gubernamental que internamente está integrado por el control interno y el control externo posterior. Si queremos hacer un pequeño análisis rápido de lo que es cada uno de estos sistemas, porque después veremos la posibilidad de elaborar un video por cada sistema, miren, hemos intentado hacer una especie de resumen de lo que es la Ley 1178. Es necesario seguir presentando mayor contenido que expliquen Bien, muchachos, quisiera escuchar, por favor, sus opiniones y percepciones sobre lo que acabamos de ver, que definitivamente es un resumen de todo lo que vendría a ser la ley SAFCO aplicada, obviamente, dentro del sistema del Estado Plurinacional de Bolivia. Quisiera escucharlos, por favor, una breve retroalimentación. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Qué puntos consideran ustedes de inflexión y de importancia para la formación profesional y obviamente para conocer dónde estamos, ¿no? Los escucho. ¿Nadie? Aló. Dígame, Franz. Eh, Evidentemente la sociedad, la población, tiene bastantes necesidades, ya Ujú. sea mm, el-
principalmente una fuente digna, laboral, ¿no? Ujú. Entonces, en ese afán, el Estado debe cumplir estos fines, debe proyectarse y pues para esto es bastante, como decía el expositor, es bastante que debe estar planificando el Estado para satisfacer estas necesidades, que hoy por hoy se ha vuelto de un carácter prioritario, por decir, porque todos tienen el derecho de llevar un pan a su casa. Entonces, eh, cumplir esas necesidades es pienso, una fuente digna laboral a la población. Nada más, Lisa. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo, Licen, Dígame, Andrés. buenas tardes. Algunos pilares fundamentales que he visto dentro de la ley SAFCO es, por ejemplo, la transparencia, que todos los procesos, tanto administrativos, presupuestarios, de Ujú. ejecución y demás, se lleven con información pública, ¿no? Que todo sea Transparente. verificable para la población. También la parte del control, ¿no? Saber qué se está haciendo con los recursos, dónde están siendo destinados y si se están ejecutando. Dentro de eso también estaría tal vez una correcta rendición de cuentas, ¿no? Que sean las cuentas públicas, que se Ujú. lleve mediante un proceso de licitación, tal vez, como se suele Ya. hacer. Y creo que como último punto es también establecer, en caso de que haya corrupción, las sanciones, ¿no? Y quiénes son responsables de estos actos de corrupción, ya que como es dinero público, o sea, dinero de todos, no puede ser manejado pues como en una empresa privada. Tiene que ser en todo momento transparente. Eso, licenciado. Excelente. O sea, definitivamente lo que trata de prever la ley SAFCO, la 1178, definitivamente es que los gastos y los ingresos sean controlados de la manera adecuada, ¿no? Ahora, efectivamente, vivimos en una sociedad en la que definitivamente, y no solamente en nuestro país, o sea, no podemos sesgarnos a que es Bolivia, digamos, ¿no? En realidad, debería ser, es a nivel general que donde se hace la ley se hace la trampa, lamentablemente. No quiero decir que eso esté bien, no lo justifico bajo ningún criterio, pero de hecho, seguir un parámetro normativo de cada uno de los elementos dentro de lo que viene a ser gestión, pues definitivamente contempla siempre la creación y la mantención de la transparencia como un elemento fundamental, ¿no? Bien, muchachos, todo el material que ustedes, que vamos a ir desarrollando a lo largo de las unidades, no solo con mi persona, sino con otros docentes, se encuentran en la plataforma. Ustedes ya han tenido la inducción que corresponde, sin embargo, de ser necesario, pues obviamente tienen los contactos que corresponden, tanto con la coordinación de los programas, así como también lo que vendrían a ser todo lo que viene a ser relacionado, obviamente, con el plantel docente, ¿no? Siempre presente que obviamente nuestra disposición de colaboración va a estar siempre a disposición de ustedes y ante cualquier eventualidad, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacernos conocer. ¿Ya? Ha sido un verdadero placer para mí tener la oportunidad de dar esta unidad. Ya lo hemos hecho, sin embargo, considero que estamos en el momento y en el punto adecuado como para poder iniciar un programa con todas las pilas bien puestas y obviamente darle la importancia que esto corresponde para su formación profesional. ¿Ya? Les mando un afectuoso saludo, espero que pasen un bonito carnaval y acompañado de la familia, de los amigos, lo que ustedes se sientan más cómodos y ante cualquier duda nos encontramos siempre a disposición. No sé si podemos hacer el segundo llamado de lista, por favor. Sí. Muchas gracias. Voy a empezar con el llamado de la lista, por favor, van a estar atentos. Montaño Lady Paola. Alanis Gutiérrez Judith. Presente.
Ya. Álvarez Ledesma Mary Melania. Arias Serrano Marisol. Presente. Aro Ñucra Lisset. Presente. Chacón Jennifer. Presente, licenciada. Ya. Carvalho Montaño Lisset. Presente, licenciada. Ya. Caro Porres Rosario. Presente, lice. Ya. Coca Chávez Sandra. Presente, dice. Ya. Flores Ali Roberto. Presente, dice. Ya. Fuentes Quiñones Juana. Presente, Licen. Ya. Galindo Ledesma Nilda. Presente. Huachalia Yupanqui Franz Albert. Presente, Licen. Ya. Guarachi Arispe Noelia. Presente. Jaime Sánchez Noelia. Presente. Lazarte Encinas Lisset. Presente. Ledesma Costa Vanessa. Presente. Ledesma Fuentes Natalie. Presente. Ya. Morales Apaza Huáscar. Presente. Ya. Orozco Terán María Zulma. Presente. Ovidio Ayala Gilbert. Pineiro Irina Rosy Isela. Portillo Choclo Damián. Quispe Chura Braulio. Presente. Ya. Romero Manrique Andrés Leonardo. Presente. Ya. Sanabria López Juan Josep. Sí. Segalini Santander Brian Miguel. Presente. Solís García Rimber. Suárez Ayala Andrea Ariana. Taki Quispe Giovanna. Presente, licenciada. Ya. Velarde Durán Maribel. Presente, lice. Ya. Yareca Solís Beatriz. Zapana Vila María Elena. Presente, Licen. Ya. Sosa Áñez Daniela. Ureña Ortiz Gustavo. Presente. Sumoya Fernández Marcelo. Presente, Lice. Ya. Guevara Aldo. Presente. Limachi Obadi Zulma. Presente, Licen. Ruiz Andrade Cecilia. Presente, lice. ¿Hay alguien que no haya llamado en la lista? A mí, licenciada, es que mi internet está mal y tal vez no escucha mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Es Andrea Ariana Suárez Ayala. Ya. Licen, ¿me Sí. escucha? Buenas tardes. A la NOCA, por favor, Licen, es que se está entrando, saliendo del Zoom, no sé por qué situación sea. ¿A la NOCA? Sí,
No tengo tu apellido en la lista. ¿Cuál es tu nombre completo? Daniela Esther Alanoca Condori. Si no, no estás en la lista, te voy a agregar ahorita. Por favor, Lisa. Ya. Ya hemos terminado la sesión el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego.